Bueno, buenas tardes a todos. Esta es otra emisión de la nueva normalidad. Hoy es viernes, y nunca me acuerdo de la fecha, viernes 24 de julio de 2020. Estamos empezando 16:01 de la tarde. Así que vamos a dar la bienvenida, como siempre, a Raúl Garate Linares. Raúl, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Néstor? Qué alegría estar acá, con amigos también, ¿no? Hoy tenemos a Nicolás, muy bueno. Sí. Gente con la cual ahora vamos a ir contando un poquito, gente con la cual hemos trabajado en el pasado y que tenemos un respeto muy profundo. Vamos a tener al doctor Nicolás Santoro, que se dedica a prevención y salud del trabajo. Así que lo vamos a incorporar ahora. Ahí está. Estimado doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto, un gusto realmente vernos nuevamente, aunque sea en forma virtual. En principio, bueno, muchísimas gracias, Néstor, por invitarme. Un placer estar acá, juntarnos con amigos. Estamos recién rememorando con Raúl viejas épocas, de esas épocas gloriosas, y está bueno encontrarse así, el milagro de la tecnología, ¿no? El milagro de la tecnología. Ahí estás en el centro, porque recién estaba como medio de coté. Entonces, Bueno. Sí, buenísimo. Bueno, es un gusto grande. Un poco la historia se remonta a que los tres trabajamos en DuPont, en la planta de Berazategui. Recuerdos, Raúl, ¿no? Sí, hoy recién estábamos hablando con Nicolás de tantos amigos que a veces nos seguimos encontrando y recordando aquella época que fue, la verdad que una época de grandes encuentros y de grandes logros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo tengo recuerdos muy lindos. Yo recuerdo a DuPont como una compañía bastante paternalista, pero en muy buen sentido, que nos cuidaba mucho, que nos permitía desarrollarnos, así que la verdad que muy lindos recuerdos. Y bueno, y combinamos esta gana de charlar contigo, Nicolás, con el tema de la pandemia, con el tema que nos toca vivir, ¿no es cierto? Hoy vivimos en un momento muy particular, entonces queríamos hablar contigo para ver qué es esto de la salud ocupacional, ¿no? Y el tema de la prevención también. Sé que tú eres el presidente, ¿dónde está? A ver, eres el presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la provincia más importante de Argentina. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Bueno, sí, en realidad, a ver, definamos un poco la salud ocupacional. A mí me gusta más hablar de salud ocupacional y no de medicina del trabajo, porque creo que la medicina del trabajo limita un poco la función del médico. La salud ocupacional es un equipo inter y multidisciplinario que hay ingenieros, psicólogos, prevencionistas y demás, y es mucho más abarcativa, ¿no? La sociedad que yo presido es una sociedad científica sin fines de lucro, que abarca cerca de 400 médicos, la mayoría de ellos todos especialistas en medicina del trabajo y salud ocupacional, algunos ingenieros también. Tratamos de ser una sociedad abierta e inter y multidisciplinaria. Y bueno, ahí estamos trabajando básicamente en prevención, que es un poco el leitmotiv de la salud ocupacional, ¿no? Prevenir antes de que ocurran las cosas. En general, ¿cómo sentís en Latinoamérica? Porque tratemos de hablar lo máximo posible de Latinoamérica, porque hay gente que nos sigue de todos lados. En general, ¿cómo sentís el tema de la salud ocupacional? ¿Es algo bien desarrollado? ¿Es algo bien establecido? ¿Es algo que solamente algunas compañías que tienen vocación o porque son multinacionales lo hacen? ¿O está bien desarrollado en general? ¿Cómo lo ves? Bueno, en general está desarrollado. En Latinoamérica hay otra asociación que se llama ALSO, que es la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, y parece mentira que hay países de Latinoamérica que, digamos, 8 o 10 años atrás era muy poco lo que había, que han tenido un desarrollo realmente muy, muy importante, países como Ecuador, países como Costa Rica,
mismo Colombia. Colombia yo creo que en Latinoamérica está incluso, te diría yo, en términos de prevención, un escaloncito tal vez más arriba que Argentina incluso, ¿no? De manera de que ahora el tema de las compañías, y sí, las multinacionales lo tienen muy desarrollado, Muy claro, ¿no? otras no, las pymes tienen problemas, pero el tema está en que, como digo yo siempre, bueno, algunos directivos no hacen bien los números en cuanto a prevención, porque, bueno, está el viejo dicho que dice que mejor es prevenir que curar, ¿no? Claro. Sí, yo tengo un caso, por ejemplo, Agustina está en Argentina. Agustina trabajaba en una empresa que está en Ranelac, no vamos a decir el nombre porque no hay muchas alternativas. Y, y bueno, lo que me decía era que con todo el tema del COVID era casi una cacería de brujas, ¿no? O sea, era muy difícil conseguir la información. Yo siento que las empresas en general, salvo las empresas multinacionales y las que saben hacer las cosas, tienen una estrategia clara. La otra vez lo tuvimos acá a Gabriel López de Ford y nos dio un mapa, el presidente de Ford Argentina, nos dio un mapa súper detallado de todo lo que hay que hacer, pero me da la impresión que no todo el mundo lo tiene tan claro. Y bueno, y cuando las organizaciones están acostumbradas al misterio, a ocultar información, después terminan ocultando las pandemias, ¿no? Y bueno, y ahí me imagino que se armó un problema bárbaro en estas condiciones, ¿no? Sí, bueno, a ver, el tema de comunicación en las organizaciones, incluso en organizaciones grandes, y quizás Raúl coincida conmigo, es un tema que realmente preocupa, es una de las fallas que tienen la mayoría de las organizaciones, la buena comunicación. Y ya sabemos, ya entendemos lo que es comunicación, más que comunicación informa, ¿no? Y bueno, y esta pandemia en realidad nos agarró desprevenidos. Yo siempre digo de que, bueno, no es tan nueva porque el coronavirus ya existía, lo que pasa es que estaba dormido, ¿no? Claro. Pero el coronavirus ya existía, de manera de que nos agarró de sorpresa y bueno, un poquitito la incertidumbre y no saber qué hacer. Esto ha tenido idas y vueltas, en fin, barbijo sí, barbijo no. Ahora, yo no puedo entender. Estábamos hablando de que íbamos a volar en coches voladores, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, y todavía no sabemos si los barbijos sirven o no sirven. Yo escucho al presidente de México y sé que los fanáticos del presidente de México se van a mí encima. Todavía sigue discutiendo si el barbijo funciona o no funciona. Es una locura. O sea, con todo hacemos política. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Fíjate que incluso desde el máximo organismo de la salud a nivel mundial, también ha ocurrido cosas que, bueno, porque yo creo que tiene que ver, yo no me niego a pensar que la gente realmente no esté formada en el tema. Yo creo que fue tan de sorpresa que de alguna manera el miedo paraliza. El miedo paraliza y yo entiendo de que hubo mucha gente que estuvo paralizada sin saber qué hacer y eso, bueno, eso contribuye a que las cosas no se hagan como corresponde. Ahora, Doc, una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos agarra de improviso una pandemia? Si ha habido pandemias que han sido terribles en el planeta y están apareciendo bichos todo el tiempo, ¿no? O sea, o nos queríamos hacer los distraídos. ¿Cómo siente? Acá este es un espacio que no tenemos patrocinadores, no es un espacio político, no tenemos jerarquía. Esto es un espacio, una charla entre amigos que hacemos pública. Digo porque, y creo que eso le gusta mucho a la gente, que tratamos de hablar los temas de manera abierta, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos tome la pandemia por sorpresa? Después de que se han muerto millones en casa. No, primero, yo creo que nada es casual. En lo personal, yo no creo en las casualidades, y como creo que nada es casual, la pandemia tampoco es casual. Yo recuerdo hace años cuando se hablaba de los desastres que hacíamos nosotros los humanos
con nuestra casa había gente que decía, no, no, eso no va, eso no va. Cuando se hablaba del cambio climático, ¿y qué es eso? Y no, pero no, es una barbaridad. Y yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? De modo de que, ¿cómo nos agarra una pandemia desprevenido? Y nos agarra desprevenido porque no hemos hecho las cosas bien antes de la pandemia. Claro, claro. Acá hay una Claro. pregunta interesante que dice, ¿qué Ahora, tipo de pongo. monitoreo? ¿Sí? Una pregunta de Miguel Mayorga Rojas, que dice, ¿qué tipo de monitoreo sugiere para identificar patrones de datos para diseñar estrategias de prevención en salud? Es interesante la pregunta. Hay mucha Bueno, controversia. sí. Acá hay mucha controversia y es una pregunta, yo creo que es una pregunta que tiene que tener respuestas múltiples. Primero, ahí aparece el tema de la data. Sí. Data, la famosa data, los números. Y bueno, y en realidad no somos muy afines a analizar las datas convenientemente como corresponde y con una metodología para llevar a una conclusión. Investigamos un montón de cosas, los números quedan ahí, las datas quedan ahí, y eso es una conspira contra no saber dónde uno está parado. No hay muchos registros, por lo menos aquí, no hay muchos registros en el tema de salud ocupacional en cuanto a la salud de la gente en la mayoría de las compañías, de vuelta, salvo compañías grandes, ¿no? Pero, y el tema está en que esto tiene que ver con las regulaciones que hay, y hay gente que dice, bueno, ok, yo hago lo que dice la ley. Ok, pero lo que dice la ley es el piso, no es el techo. ¿Habéis? Cuando uno va, y en mi otra función que tengo, que es la de auditor, cuando voy a hacer auditoría me dicen, no, pero yo cumplo con la ley. Ah, ok, bueno, cumplí con la ley, pero entonces no me digas que te interesa la salud de la gente, porque cumplir con la ley nada más no es que me interese toda la salud de la gente. A los empresarios les interesa la salud de la gente, porque hacemos muchas definiciones grandilocuentes, ¿no? No, porque el empleado es lo primero, la gente es lo primero. A mí me da la impresión que no. Incluso hablando hasta en la industria alimenticia, ¿no? A veces cuando uno encuentra que después de 50 años que estuvimos comiendo determinadas comidas, y dice, bueno, pues tiene aceite de palma que es peligrosísimo. Y dice, pero ¿cómo? ¿Recién nos enteramos que es peligrosísimo o nos estuvieron ocultando la información? Entonces, ¿hay un problema con la gente? No, a ver, de vuelta, separemos un poco, ¿no? Pero en general, al empresario lo que le interesa es el ausentismo de la gente. Okay. Y ahí linkeo con la pregunta que habían hecho anteriormente, el tema de los datos. Yo he combatido toda mi vida el control tipo policíaco del ausentismo porque no sirve para nada. Claro. El ausentismo hay que estudiarlo. Y para Claro. estudiar el ausentismo tengo que estudiar las patologías que tienen los empleados de determinada compañía. Entonces, ahí tengo todo un combo, tengo una población de 100, 200, 1000, 5000, 10.000 personas en las compañías grandes, y tengo que saber cómo está cada uno. Entonces, primero a partir de un dato, decir, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuántas patologías tengo y cómo divido las patologías? Y en función de cómo divido las patologías, elaboro un plan de prevención por grupos de riesgo en función de la patología que tiene y en función de los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador. Y eso lo hacen las multinacionales, y algunas, todas las multinacionales. Y acá la gran pregunta es, ¿y las pymes cómo hacen? Y yo en realidad no veo gran diferencia entre una multinacional de 2.000 empleados y una pyme. Al contrario, la pyme entiendo de que es más fácil porque son menos empleados. Tenés que convencer a menos empleados de que la prevención es un buen negocio. Primero, es un buen negocio para uno, para el que trabaja, para el trabajador, para el empleado. Y también es un buen negocio para la compañía. Claro. Pero siento que no está esa mentalidad. Hoy se habla mucho, por ejemplo, del People Analytics, ¿no? Entonces ahí lo tenemos a Federico Barcos con el módulo de transformación digital que tenemos
tanto en el TEC de Monterrey como en la Universidad Católica en Argentina, en Puerto Madero. Bueno, hoy está de moda el tema de People Analytics. Bueno, me imagino que todos estos temas, que no son nuevos, porque lo que estás hablando son políticas de compañía que se vienen haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay algunos que lo están haciendo bien, que lo están haciendo mal, que les gusta hacerlo, otros que lo hacen por obligación, para cumplir con la norma corporativa. Bueno, espero que ahora les empecemos a sacar provecho, ¿no? Yo creo que sí, porque si algo bueno, la pandemia no sé si tiene algo bueno, ¿no? Pero una forma de decir. Los aprendizajes de la pandemia. Bueno, pero como hablábamos con Raúl antes, ¿no? Esto nos ha puesto de manifiesto y puso sobre el tapete un montón de cosas que ya sabíamos. A ver, que los sistemas de salud no funcionaban como realmente debían funcionar, ya todo el mundo sabíamos que era así. De pronto aparece la pandemia y lo que hace es poner sobre el tapete todo este tipo de cosas, hasta incluso, y lo hablábamos con Raúl antes, lo bueno y lo malo del ser humano, ¿no? De lo que hacemos como seres humanos. Han aparecido cosas complicadas, ¿eh? Sí. La gente quemándole el coche a los enfermeros, a los médicos. El otro día un médico en Argentina, creo que en Mendoza, que lo golpearon porque se había infectado. O sea, está complicado, ¿no? Hay una especie de paranoia. Una especie de paranoia en eso. Sí. Paranoia, después salen a la calle, por esos mismos que van a golpear al enfermero salen a la calle y no tienen cuidado. O sea, ¿no? Porque ir a golpear a una persona también es el riesgo de contagiarte, ¿no? O le quemaron el coche, le robaron el coche. Bueno, hay unas cosas impresionantes. Ahí Limbania nos está preguntando, para tener a tiempo el contagio, porque esto es algo que estuvo esta semana dando vuelta un poquito por acá, por México, el tema del oxímetro. Yo lo uso hace rato porque Natalia de chiquita siempre se me daba los pulmones, ¿no? Entonces, tenemos el aparatito y un día hasta nos salvó, y una noche la teníamos llevando a internar porque el oxímetro me estaba dando muy mal, ¿no? Y eso no estaba tan mal. Hay mucha gente que dice que el oxímetro puede ayudar a que, bueno, es el aparatito que mide el oxígeno en la sangre, ¿no? Sí. No, pero no para ti, digo, para los demás. ¿Puede ayudar a que la gente pueda anticiparse a que la cosa se complique? Puede ayudar a anticiparse que el COVID se complique, porque de alguna manera eso lo que está midiendo es la saturación de oxígeno, y uno de los síntomas característicos y más, digamos, serios del COVID-19 es justamente que entran en una insuficiencia respiratoria. Entonces, sabiendo ya cómo está saturando el oxígeno, uno tiene una noción si podría llegar a tener o no ya en camino un problema broncopulmonar. No es lo único, ¿no? Pero bueno, claro. Pero suma, y todo lo que suma sirve. Hay un montón de cosas que todavía no se saben con exactitud, porque esto va mutando permanentemente. ¿Está mutando o tomemos poco de esto? Porque a mí me sorprende que estamos hablando del biohacking, de que queremos crear inmortalidad con la biotecnología, extender la vida humana, y todavía no, o sea, porque ya pasaron, desde que empezó todo esto es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8 meses, y todavía no queda claro cuáles son los síntomas. No te digo una vacuna, porque ahí entiendo que es un proceso. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo afecta? ¿Cómo son los tratamientos? Porque cada cual cuenta una cosa distinta, ¿no? O sea, o hay mucha desinformación. ¿Por qué hay tanta desinformación, Doc? Y yo creo que hay tanta desinformación porque hay que ir más atrás incluso, ¿no? Hay que ir más atrás y creo que hay que entrar en la formación. Yo creo que hay que hacer un planteo retrospectivo de la formación que tenemos los profesionales de la salud y otras profesiones también, que en algunos aspectos deja bastante que desear. Y específicamente en lo laboral,
la especialidad de salud ocupacional es una especialidad que incluso entre propios colegas no es muy bien vista, ¿no? Porque no es muy bien vista porque, ¿y por qué? Porque tenemos la mochila pesada del control de ausentismo. Claro, se le subestimó en una época mucho, ¿no? Sí, 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 Claro, sí. Se sigue subestimando. Muchos no consideran una especialidad médica como tal. Es claro. más, muchos colegas de otras especialidades a nosotros nos dicen, cuando uno le dice, ¿y vos a qué te dedicas? Y yo hago salud ocupacional. Ah, y muchos preguntan, ¿qué es esto? Como diciendo, ¿no te dio para más? Claro. No, pero en una compañía como Dupont estás muy entretenido, porque hay mucho para hacer. Bueno, Raúl, por ejemplo, no lo quiere decir, pero Raúl, otra de las cachuchas que tiene es el tema de seguridad y medio ambiente, ¿no, Raúl? Entonces, Claro, sí. compañías como Dupont que entienden SHEA, le llamaban, ¿no? Safety, Sí, Health Sí, sí. sí. and Environmental. Bueno, SHE. contanos un poco de eso. Bueno, ese es un concepto que aquí todavía, al menos en Argentina, en países de Latinoamérica está más generalizado. En Argentina todavía cuesta mucho, que es lo que yo decía antes, por eso a mí me gustaba hablar de salud ocupacional, porque es mucho más inclusiva Claro, y es inter y multidisciplinaria. Y sí, aquí lo que siempre hay es una pelea, entre comillas, entre el ingeniero de seguridad, el médico y el ingeniero de medio ambiente, cuando en realidad tenemos que trabajar los tres juntos. claro, claro. Pero sigue pasando todavía, ¿no? Que entre distintas disciplinas. Y lo que pasa es que la cooperación, el otro día estaba leyendo un libro, no me acuerdo cómo se llama, que nos han metido que la cooperación súper agresiva es nuestra forma natural, ¿no? Porque los animales compiten, un león se quiere comer una gacela, ¿no? Porque las pirañas se quieren comer, entonces como que siempre hay alguien queriéndose comer a alguien, pero también en la naturaleza hay mucha colaboración. O sea, como que nos gusta fijarnos más en la parte que a veces queremos destacar o para justificar nuestras aberraciones, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Sí, Raúl? No, sí, no, que Raúl. siga, siga. No, bueno, tiene que ver, tiene que ver con lo que es el ser humano y el comportamiento, cómo nos comportamos, ¿no? Yo me acuerdo en una charla que tuve hace años con Raúl, él hizo una pregunta. Si nosotros, los que estábamos del otro lado, sabíamos cuál era la reserva de agua. No sé si te acordás, Raúl. Y Raúl Sí, claro. ¿Cuánta agua nos toca en el mundo? Ah, y Raúl, De acuerdo, también, sí. muy suelto de cuerpo, dijo, una pileta pero pincho para cada uno. Claro, Claro, sí. Y bueno, y uno dice, che, Para el resto de Latinoamérica es una alberca de esas chiquitas de de plástico. niños. Claro, Claro. lona, de 2 metros por claro, voz. claro. De agua Y uno potable, dice, digamos, para consumir. claro, agua potable para consumir. Claro, Y uno cuando la dice, repartes queda poco, ¿no, Raúl? Sí, sí, sí. Bueno, este es todo un tema también para crear conciencia, como en la misma lucha que habla el doctor Nicolás, de la salud ocupacional, o sea, la lucha, incluso el nombre, ¿no es cierto? Le ponemos medio ambiente, en vez de pensar ambiente en general, que es donde Claro, vivimos. Esto me parece que justamente ha sido una conciencia escasa, digamos, de este carácter sistémico o ecosistémico, que mucha gente hoy brega y como vos decías, Néstor, le pone nombres raros, pero que en realidad no tenemos conciencia de esa ética del cuidado, de que cuidarnos a nosotros mismos es beneficioso para otros y para todos, y que esto incluye la seguridad, que es no accidentes, no lesiones, incluye la salud, y acá estamos haciendo el tema más a largo plazo y esa cultura del bienestar, y también el tema del medio ambiente en el cual vivimos, porque si hay algo que está en peligro, no es la tierra, somos nosotros. O sea, extinguirnos por falta de los elementos y los recursos que hemos venido gastando a mansalva, ¿no? claro. Así que ese tema de la metáfora del agua era muy poderosa, es muy Muy bueno, poderosa. Vamos, muy bueno.
hoy ha llegado, ¿no? Esa conciencia ha llegado con el tema del plástico. Qué bueno que también empecemos a preocuparnos a partir de esta pandemia de la salud, ¿no? Yo creo que ha dejado algunas enseñanzas. A ver, Nicolás, si coincidimos, Está ¿no? dejando, no se fue todavía, ¿eh? Sí, a ver, No se yo fue todavía. yo creo y espero que hayamos aprendido la lección, ¿no? Y estamos frente a una oportunidad histórica de cambiar. Una oportunidad histórica de cambiar porque esta pandemia nos ha puesto en el lugar que somos, frente a la magnitud. Cuando uno se para frente al mar, y yo personalmente me siento una hormiga, ¿no? Y bueno, y la pandemia nos ha puesto en el lugar que nos corresponde, y yo lo veo y creo firmemente de que si somos inteligentes, tenemos que aprender de esto, y es una oportunidad como para generar conciencia de que, porque en definitiva, esta pandemia tiene mucho que ver y descansa mucho en la responsabilidad individual y la responsabilidad social. Y ahí es donde hay problemas. Acá, por ejemplo, en Argentina se ha visto, y bueno, vos los habrás visto, Raúl, también, el primer día que abrieron un poquitito nomás la puertita de la cuarentena, toda la gente salió a la calle en malón, como decimos habitualmente acá, y bueno, no está esa conciencia. Yo he visto, ahí tengo fotos, por ejemplo, de gente cruzando la calle con barbijo, lo cual está muy bueno, y eso demuestra que tomó conciencia de cómo se tiene que proteger. Pero está cruzando por la mitad de la calle, no cruza por la senda peatonal. ¿Te das cuenta? Entonces, no tenemos conciencia en general de prevención en general. Ahora, el tema es que esta pandemia muere mucha gente y va a seguir. La pandemia, el coronavirus vino para quedarse, se va a quedar con nosotros un tiempo largo, o sea que vamos a tener que aprender a convivir con él y tratar de ver cómo realmente nos protegemos eficazmente. Eficazmente, exactamente. Ahora, una pregunta, Doc, porque estamos viendo cuándo se va a ir todo esto, ¿no? ¿Es el único temor que tenemos que tener el coronavirus desde el punto de vista médico, desde el punto de vista viral, bacteriológico? ¿Qué otros riesgos están dando vuelta por ahí? Porque hay gente que dice, bueno, esto va a pasar, vamos a volver a nuestra normalidad, a nuestro desmadre, ¿no? Pero me da la impresión que estamos con un ambiente que hemos castigado mucho, estamos ocupando cada vez más espacios vitales, entonces los bichos terminan saliendo, ¿no? O sea... Y ahora está el 19, y después estará el 20, o el 21, claro, o el 22, o el 22. Claro. De manera de que no es únicamente, a ver, ya está equiparado el nivel de muertos por COVID-19 referente a la cantidad de gente que muere en accidentes y a la cantidad de gente. La gente no se muere únicamente por COVID-19. Ahora, bueno, está la pandemia, pero yo me pregunto, se habla todos los días de COVID-19 y yo no escucho hablar mucho por los medios cuánta gente muere por día con una afección cardíaca. Hoy el COVID-19 está ocupando el 90% de todos los espacios de comunicación y es todo COVID-19. Sin embargo, hay gente que no tiene COVID-19 y que se muere por una afección cardíaca, se muere de una ACV. Hay gente que muere de otras patologías. Pero bueno, el COVID-19 vino en masa, vino de golpe, no supimos cómo contenerlo a tiempo. Todo fue, y hablo en general, en la mayoría de los países, en general en todo el mundo, salvo aquellos que están mucho más por encima nuestro, pero es todo a prueba y error. Y hay cosas que a prueba y error es correr un riesgo, es correr otro riesgo, y que se suma ya al riesgo, y bueno, eso se potencia, ¿no? Ok.
Ahí, por ejemplo, acá hay una pregunta que está media larga. La actual crisis sanitaria y la situación de confinamiento está provocando preocupación, ansiedad y estrés. Aunado a ello, nuestras relaciones familiares se están viendo afectadas. ¿Es riesgo de trabajo? El trabajo desde casa no está regulado en México. Ups, buena Agustín, ¿eh? Muy buena Agustín Raya Osorio, muy buena pregunta. A ver, nada es igual a como era y nada será igual a como es el día de mañana, referente al tema del COVID-19. Esto hay, como decimos en la jerga, hay que barajar y dar de nuevo. El mundo del trabajo cambió y va a seguir cambiando. Ahora, el tema específicamente de esta cuarentena, primero, ya no es cuarentena, porque ya no son 40 días. Claro. Entonces, claro, ya tenemos 5 cuarentenas encima, 10, no sé cuántas van ya. Y a ver, y nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados. Entonces, uno de las mayores secuelas que está dejando esta cuarentena son los riesgos psicosociales. El hecho de estar aislado, hay una... Loco, ¿eh? ¿Cómo? Yo ya me estoy empezando a poner loco. Hasta ahora como que venía, lo disfrutaba, ¿no es cierto? Pero ya ahora ya me está empezando a afectar. ¿Sabes lo que me pasa a veces? Estoy haciendo cualquier cosa y me imagino estar tomando un café. O me viene una imagen así, ¡pum! O me imagino estar en un semáforo, viendo a la gente pasar por delante del coche. O sea, algo que cotidianamente odiábamos, que era que te pase hay un semáforo y gente cruce adelante de tu coche, ahora como que lo veo como algo bonito, ¿no? De que, ¿te acuerdas que la gente pasaba por delante de tu coche, ¿no? O cuando alguien te toca bocina, porque la verdad que ya me está empezando a afectar. Por ejemplo, yo me acuesto todos los días a las 2 de la mañana y me despierto todos los días a las 6. 4 horas duermo, como Neustar estoy, ¿no? Duermo 4 horas. Yo sé que eso no es bueno, porque en algún momento me va a pasar factura, ¿no? No, definitivamente no es nuevo y bueno, está todo trastocado. Las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, y bueno, la tecnología, espectacular la tecnología. Pero bueno, la tecnología hace de que uno de pronto, bueno, está acá metido en lo que es toda la parafernaria de aparatito, y eso todo conspira para tener hasta una relación familiar. Yo me levanto, me sigo despertando a las 6 de la mañana todos los días, como para ir a trabajar todos los días. A ver, yo no puedo levantarme esa hora. Yo no estaba... Cuando trabajaba en Dupont, Buera me quería matar, me decía, pero vos sos boludo, tenés que llegar a las 8, 8 menos 10, 8 menos cuarto, no 8 y 10. No, pero ¿sabes qué pasa? Tengo que tomar un tren antes, entonces, pero el gobierno no podía entender cómo yo llegaba todos los días a las 8 y 10 de la mañana, ¿no? No, pero los factores psicosociales es la secuela que está dejando el coronavirus. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y la gente está ansiosa, hay gente que está ansiosa, hay gente que tiene insomnio, hay gente que está irritable. Claro. Es toda una serie de patologías que tiene que ver con lo psicosocial, ¿no? Claro. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, ¿y ¿tienes alguna recomendación? Porque vamos a tener otro doctor, ¿cómo se llama? El que nos va a venir a hablar de, ¿cómo era el tema? El del cerebro. El doctor Alejandro Caride, que va a venir a hablar, es el jefe de neurología del Hospital Alemán, que va a estar con nosotros el 12, para hablar del cerebro saludable, de cómo esto, ¿no es cierto?, podemos crear nuevos hábitos para mantenernos en el camino durante más tiempo. ¿Sí? Gran tema, gran tema. A ver, bueno, vos lo sabés muy bien, el cerebro ha sido lo más estudiado en los últimos tiempos por la ciencia, de manera de que todavía no llegamos a descifrarlo totalmente, pero lo tenemos ahí contra las cuerdas. Sí, creo que ha avanzado mucho, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, ha ayudado a conocer el cerebro y el cerebro, y el conocimiento del cerebro ha ayudado a avanzar la inteligencia artificial y mutuamente se están como... Pero todavía no llegamos ahí,
¿no? Todavía No. todavía no llegamos. No, que lo conozcamos no significa que lo dominemos, digamos. Claro. Creo que lo Y la estamos... mirada, y la caja negra, ¿Cómo? y la De caja negra. La caja negra, claro. Yo, por ejemplo, hice mucho tiempo Tai Chi, y bueno, de alguna manera estoy muy ocioso porque no estoy corriendo, me cuesta mucho correr, la verdad que no me da el tiempo, nunca trabajé tanto. Y gané tampoco, ¿no? Bueno, no importa, a llorar a otro lado. Pero uno estar sedentario empieza a tener un montón de problemas, por ejemplo, los problemas de espalda. Problemas de, bueno, del caño de escape también puede ser, ¿no? Porque el estar sentado también te complica otras partes, ¿no? Bueno, ¿qué debiéramos hacer, Doc, para mitigar Mantenernos saludables. Claro, hay que tratar de seguir con una rutina, aunque sea en la casa de alguna manera, ¿no? Aunque sea caminar yendo de un lado a otro, Claro. si hay escalera, subir escalera, y bueno, si uno tiene posibilidad de tener un aparato, un caminador o algo por el estilo, estaría muy bueno, porque ahí, bueno, recién en la pregunta anterior hablaban también del teletrabajo. Y bueno, ahora apareció el teletrabajo, que va a ser, yo creo que no sé si exagero, pero 70-80% del trabajo futuro va a ser teletrabajo. Y no es lo mismo trabajar desde la casa que trabajar en la oficina. Entonces, cuidado con el teletrabajo, cuidado con los riesgos del teletrabajo, porque es la continuidad de la oficina de la planta. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una silla ergonómica? ¿Cuántos de nosotros regulamos el escritorio? ¿Cuántos de nosotros regulamos la intensidad de la luz? Etcétera, etcétera. De manera de que el teletrabajo yo creo que está bueno, pero también genera otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está en la casa y es muy difícil decir, bueno, hasta aquí trabajo, yo trabajo de 8 a 16:30, 16:30 apago la computadora, el teléfono y me voy a caminar. Y no es así. Yo no puedo. La verdad que me encuentro. También el tema es que también rinde mucho menos, ¿no? El trabajo rinde mucho menos. Bueno, y cobrar, después viene el otro tema que es cobrar, ¿no? Claro, el otro día me decía uno, profe, no le puedo pagar porque a mí no me pagaron. Y claro, ¿por qué no te pagaron? Y pues nadie está pagando nada, claro, es un tema, ¿eh? Es un tema. No, es todo un tema. Y bueno, y aquí en Argentina, ahí se está hablando mucho de regular el teletrabajo, pero concretamente todavía no han salido algunas resoluciones por ahí nomás, pero no está regulado. Acá hay un lindo comentario. Bueno, yo le voy a aclarar que yo sigo haciendo Tai Chi, sigo haciendo movimientos, ¿no? Yo hago una serie de ejercicios de Tai Chi que me permiten mantenerme tonificado, tengo unas pesas, tengo una caminadora, pero a mí la caminadora me da mucha hueva, me gusta más hacer Tai Chi y hacer una serie de movimientos. Hay rutinas que uno puede hacer, 10, 15 movimientos muy sencillos para mantener el cuerpo tonificado y te lleva 15, 20 minutos, ¿no? Tampoco hacer grandes cosas, porque acá me dice, hay muchas opciones gratuitas de clases guiadas de diferentes tipos. María Angélica González, gran seguidora de este programa. Sí. Sí, que ahí no sale el nombre. ¿Cómo es el nombre? Yo no lo veo. María Angélica González, gran amiga y también seguidora de este programa. Sí, María Angélica, tienes que ver cómo está tu configuración de LinkedIn, porque al hacerlo público no lo deja mostrar. Pero sí, hay muchas opciones, ¿no? Yoga, mindfulness, dice. Lo que vos decís de los ejercicios, y Raúl lo recordará, un programa que nosotros teníamos allá en Berazategui de prevención de la espalda, que justamente consistía en ¿qué consistía? En tener una lista de los tipos de patologías osteomusculares de toda la gente. En función de eso se le indicaba una serie de ejercicios simples, sin ninguna fuerza, ejercicios simples, livianos. Nosotros logramos ahí tener muy, muy a raya lo que hoy está muy en boga y que es la causa del 70-75% del ausentismo laboral, que son las afecciones musculoesqueléticas. Simplemente con ejercicios simples.
Claro, Claro. claro. Porque, Ahí fue revolucionario, Doc, ¿eh? sí, Eso me Sí. acuerdo que fue. ¿Puedes hablar un poco también de eso y del programa este que presentaste hace poco en un congreso, del tema de cómo lo encaraste con los datos y con un poco de ciencia al tema este de la gripe dentro de las empresas? Bueno, yo tengo un concepto, es gestión. Para gestionar hay que controlar. Para controlar hay que medir. Lo que no se puede medir no sirve. Y lo que no está escrito no existe. Entonces hay que empezar por medir. Hay que empezar por medir. El tema este de la gripe fue un trabajo de seguimiento de 9 años. Primero hicimos un estudio retrospectivo de la gripe, cómo incidía la gripe dentro de todo el universo del ausentismo de la compañía. Y bueno, ahí hicimos un estudio de costos, de cuánto costó la gripe en X tiempo a la compañía y cuánto podíamos ahorrar con una vacunación masiva. claro. Fue un trabajo de 9 años y fue muy, muy exitoso. Parece mentira, hubo $500,000 No, es Claro. de ahorro. claro. Y, No, es y mucho, bajaron el ausentismo, ¿te acuerdas que bajó, ¿no? Casi estábamos en 1, 2, ¿no? 1%. 1%, que es 1,1% ciencia ficción en Argentina, eso. Increíble. ciencia ficción en Argentina, sí señor. sí, Bajamos de 3 y pico a 1,1. ahí es muy interesante. Una pregunta, Y ¿y los un tema importante, políticos, nunca hicimos control de ausentismo domiciliario. ok? Espera porque está golpeando la mesa y se mete en el micrófono. ¿Qué te iba a decir? ¿Los políticos escuchan ahí esas experiencias? ¿O los políticos llegan y quieren imponer sus propias historias? No. Insisto, no hay cultura de prevención. Al político, lo que pasa es que no, el tema de la política a ver, está bueno que haya política, Sí, pero sí, la claro, política para empezar. tiene que haber política. Las compañías tienen política. Algunos las cumplen, otros no, o lo que vos dijiste anteriormente, a la mayoría lo que le interesa es cumplir con la ley. Yo el otro día participé en un webinar donde muchos colegas míos preguntaban, a ver, che, si tenés tal decreto, tenés una resolución que dice que los adultos mayores no pueden ir a trabajar, mayores de 60, mayores de 65, y yo me enojé mucho, porque dije, muchachos, si nosotros vamos a basarnos el trabajo que tenemos que hacer bien en que haya una regulación o haya una resolución, me parece que estamos mal, estamos muy mal, porque nosotros tenemos que pensar en cómo prevenir enfermedades, tener gente saludable, y todo tiene que ver con todo. La gente, si no está saludable, no va a rendir. Está comprobado estadísticamente que la gente que está saludable, que se siente bien, en buen ambiente de trabajo, rinde más, es más productivo y además gana él en salud, que no tiene precio, ¿no? ¿Esto, en el pasado se prestaba más atención que ahora o no? ¿Qué opinas? ¿Cómo estamos con eso? Yo te diría que lentamente, muy lentamente la gente está entrando en el tema porque también uno machaca, está concientizándose un poco más pensando en uno, ¿no? Que yo tengo que sentirme bien primero por mí, después por mi familia y después por el trabajo, pero primero por mí y después por mi familia. Y qué bueno llegar a mi casa de la misma forma que me fui a la mañana cuando salí para trabajar. Sí, porque, claro, el hecho, yo te digo una cosa, ¿no? Yo trabajaba en el Puerto de La Plata, hice servicio militar en la prefectura, y yo lo que veía, está bien, eso fue en el año 80 y pico, ¿no? Bueno,
fue? 78, creo que, bueno, ni me acuerdo, ya cuando hice el servicio militar. Pero, no, el Mundial 82, por ahí para el 82 fue. Y me acuerdo que siempre teníamos una muerte en el puerto. Todo el tiempo estábamos yendo a buscar gente, ya sea por YPF, ya sea por alguna del puerto, ¿no? Los estibadores. Y ahí te das cuenta, cuando yo llegué a DuPont y vi que había una compañía comprometida para que no haya accidentes, no que no haya muerte, no haya accidentes, donde había cosas que no te las podías permitir, y viendo en determinados rubros, donde había tan poco valor por la vida, ¿no? Y pensé que creo que veníamos de un momento en la que las empresas multinacionales eran muy paternalistas, ¿no? Después ya eso, trabajo de por vida, ¿no? Después eso un poquito con Reagan, Thatcher y Friedman, que yo siempre lo pongo al pobre de Friedman, con la idea de que el único compromiso social que tiene que tener una organización es generar profit. O sea, me parece una forma de ver, bueno, la misión, no esperar que las empresas tengan una función social, ¿no? Esperar solamente que las empresas sean empresas de mercenarios. Entonces, eso me pasa a mí, yo saco siempre el tema de empezar que yo soy de izquierda, yo no soy de izquierda, soy capitalista, pero uno creo en un capitalismo que ahora creo que lo llaman incluso de 3 líneas, de 3 bottom line capitalism, ¿no? Profit, people and planet, ¿no? Entonces, una visión más amplia, no solamente del dinero, ¿no? Pero, bueno, no sé qué te dispara. Ya te vamos en el movimiento 47, ya está bastante avanzado esto. Lindo, te ves cada vez. Acá dejó todo esto de la pandemia, creo que, ¿no? O la lucha por la pandemia, dejó algunas claves, digamos, para entender lo que viene, ¿no? Así como con el 9/11 en Estados Unidos, los nuevos héroes fueron los bomberos, entre ellos, ¿no es cierto?, las personas que ayudaron. Acá me parece que esta crisis puso en relieve a los verdaderos héroes de todos los días, que no vemos y que están en el hospital cerca de casa, en el centro asistencial, en todas estas personas que están al servicio, como el doctor Nicolás y como tantos otros trabajadores de la salud, que no veíamos y que ahora, bueno, se han puesto en relieve, digamos, los nuevos héroes cotidianos sobre esos nuevos héroes, digamos, que deja esto como enseñanza, ¿no? El segundo es que ganamos un montón de rituales, y esto es bueno, ¿no? de hábitos nuevos, como el de lavarse las manos, que costaba tanto, ahora entendemos el por qué. Creo que el uso del barbijo está peleado, pero cada vez, digamos, hay más evidencia. Con el doctor a veces compartimos información que viene, digamos, a dar soporte, que es absolutamente importante usar el barbijo. Y después otras cosas, digamos, otros hábitos que han ido quedando, que van, digamos, en el camino de crear una nueva conciencia de seguridad, ¿no es cierto? Creo que otro tema para nosotros, Néstor, es el tema del poder de los datos. Ahora somos todos lectores de curvas y de tendencias, y estos datos que le dan sustento a eso, como decía el doctor recién, a eso que queremos llevar adelante. Son finalmente los datos los que ponen en relieve la validez o no validez del método, ¿no es cierto? Creo que el tema de la multidisciplinarios o equipos multidisciplinarios fue una de las claves, como mencionaba el doctor recién, ¿no es cierto? No sé si hay algo más que ustedes creen que esto nos dejó. A nivel de empresa, yo creo que, primero, coincido que es una oportunidad fantástica para que el equipo en general de salud ocupacional tenga más protagonismo de aquí en adelante y que lo sepamos aprovechar. Eso por un lado. Pero después, bueno, hay que barajar y dar de nuevo, porque hay que hacer todo un análisis de riesgo. Ya no se va a trabajar más como antes, mantener otros procedimientos, otro análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque es un cambio, es gestión de cambio. Y cada vez que hay un cambio, uno tiene que hacer un nuevo análisis de riesgo. Pero creo que hay un aprendizaje
estamos teniendo un aprendizaje que creo que es muy valioso y es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, acá Néstor puso una palabrita muy interesante e importante y habló de valores. Y bueno, y sabemos qué son los valores, ¿cierto? Sabemos qué son los valores. Creo que lo estamos perdiendo. Ahí se fue un poco Se fue un poquito la... Cada vez estás más borroso, parece que te estuvieras desmaterializando ahí. Se está Cada vez es más borroso. Entonces... No, en fin, yo creo que estamos frente a una fantástica oportunidad de ser mejores como personas y de ser mejores como sociedad y de ser mejores como raza humana, claro. Y que finalmente nos demos cuenta que si no cambiamos más, la casa que tenemos se va a derrumbar del todo. Claro, sí. Y que no es nuestra, ¿eh? Y que no es nuestra. Hubo un chiste de un amigo, yo creo que es un chascarrillo, una provocación, del amigo Francisco Rojas, ¿no? Editor de la revista Neo, titular de la revista Neo. Dice, Néstor, no existe la nueva normalidad, debemos hablar de la realidad actual. Mirá, yo sé que ahí está provocando, ¿no? Pero yo creo que sí hay una nueva normalidad. Porque y aparte de la cosa, si nos pasa lo que nos está pasando y no cambiamos el punto de equilibrio, estamos jodidos, ¿no? Lo que pasa es que por ahí hay gente que cree que la nueva normalidad es un estado de bienaventuranza, o de que todo está mal o que todo está bien, o sea que hay algo concreto, ¿no? Que hay una lectura mística, que hay una lectura, bueno, de lo que sea, ¿no? Pero no, aparece un bicho como apareció en otras épocas de la historia, nos convulsiona, nos hace ver un montón de cosas, pues cada vez que te enfrentás a la muerte, a la impotencia, ¿no? Obviamente, si no reaccionáramos a eso y si no aprendemos, estamos cabrones, ¿no? Entonces, ¿qué entiendes por la nueva normalidad? A ver, es un cambio, y todo cambio, no hay ningún cambio que no implique una cierta dosis de dolor. Claro. Y bueno, este cambio está siendo doloroso, el cambio. Pero estoy totalmente de acuerdo en que si no cambiamos, estamos sanados. Claro. ¿Y qué es la nueva modalidad? Y la nueva modalidad es hacer las cosas de manera diferente. No pensar de que no va a haber otra pandemia. Claro. Yo empezaría a pensar a ver cuál puede venir en el 2021 o 2022 y estar preparado. Yo te preguntaba eso en un momento, ¿no? ¿Por dónde cuáles son los otros riesgos que están dando vuelta? Porque se hablaba del COVID, ¿no? Yo me imagino que con esto del calentamiento global y este riesgo de que suban los mares y los ríos, van a empezar a generar un montón de problemas. Los incendios que hemos tenido en Australia. Porque mira, estamos cabrones para entender que estamos en problemas, ¿no? O sea, hay gente que sigue negando que tenemos un problema con el calentamiento global, y Australia hubo un momento que 5.000 personas se quedaron atrapadas en la playa y las tuvieron que sacar por el mar porque estaban rodeadas por las llamas. California no se le prende la casa solamente a los negros o a los pobres o a los refugiados. Se le estaban prendiendo la casa a los millonarios, ¿no? A las actrices de Hollywood, ¿no? Y no entendemos. Ahora, por ejemplo, dice que está haciendo un desastre en Siberia, bueno, en Rusia, ¿no? Los fuegos. Entonces, cuando empiece a subir el nivel del mar y empiece a subir el nivel de los ríos, ¿no? Van a decir la culpa es de Bill Gates, porque lo dijo Raúl, que lo comentó en un programa, en un live. Entonces, al final termina teniendo la culpa la gente que dice, cuidado, que nos vamos a chocar. Es como cuando mi mamá me decía, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Cuando me caía le decía, vos me lo deseaste, no, era evidente que te ibas a caer, ¿no? El Martín Fierro dice, el que avisa no es traidor. Claro. Y yo creo que es un aviso. Es un aviso de la naturaleza muy importante que no debemos dejar pasar por alto, porque si no, estamos dados de verdad. Claro, claro. Bueno, es un aviso.
¿No? Perdón. Llevamos 55 minutos ya, ¿no? Entonces yo creo que ya podríamos ir cerrando. Me gustaría tus reflexiones finales, Doc. Mi reflexión final es que, bueno, insisto, esto creo que es una oportunidad inmejorable, nuevamente lo repito. Tenemos que tomar conciencia de que somos integrantes de un mundo que lo tenemos prestado, que tenemos que cambiar porque si no va a ser muy, 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 muy doloroso, y que bueno, aunque nos duela un poco ahora, seguramente mañana vamos a estar mejor, que si no, no vamos a estar. Va a seguir muriendo gente, lamentablemente va a seguir muriendo gente, y bueno, pero esto uno dice, bueno, la vacuna, y sí, la vacuna, pero una vacuna no sale de la noche a la mañana, hay que tener paciencia, y bueno, y el tema de la cuarentena y todo lo que eso implica, pero la reflexión final es, en definitiva, en pocas palabras, es un aviso muy importante que nos está dando la naturaleza, que nos está dando el mundo en general, y que la naturaleza lo está solucionando por sí sola. Y sí, Pero mecanismo nosotros somos parte. de autorregulación, ¿no? Porque hay gente que dice, Exacto. y lo que pasa es que hay gente, yo tengo un amigo con Charlie, ¿cómo era? Sarti, él decía, y a mí lo que me llama la atención es gente que está hablando como que la naturaleza nos quisiera mandar un mensaje, ¿no? No, no es eso, que la naturaleza se propuso mandarnos un mensaje, sino que los sistemas vivos y los sistemas naturales tenemos mecanismos de defensa, mecanismos, ¿no? Cuando pasás determinado umbral, empiezan a mostrarse señales de que la cosa se puede ir de control, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de esos. Lo que pasa es que no queremos tomar conciencia de eso. Es que no le damos importancia a las señales, la pasamos por alto. Tres recomendaciones para la gente que nos esté escuchando. Recomendaciones para la gente, bueno, tratar de, en la medida que se pueda, de ser positivo, de no tener pensamientos negativos, de ser positivo, de mantenerse activo en la medida de que cada uno pueda, para que el organismo siga de alguna manera regulando, porque el organismo tiene la facilidad, si hacemos las cosas bien, tiene la facilidad de autorregularse. Ahora, Claro. si encima estamos en pandemia y hacemos desastre, no va a dar eso. No ayudamos, claro. Y que esto va a seguir, hay que tener paciencia porque va a seguir un tiempo, no hay una fecha cierta de cuándo se va a terminar y ni sabemos si se va a terminar. Claro, claro, correcto. Y tres recomendaciones para las empresas, ¿qué debieran hacer distinto en este sentido de la prevención, de la salud y trabajo? Básicamente ocuparse de la salud de las personas y que no sea meramente un cartel en la puerta de la entrada, sino que tengan el compromiso de hacerlo, el compromiso de hacerlo, porque, insisto, si la gente no está bien, no produce. Si la compañía no produce, no hay insumo. Si no hay insumo, estamos sonados en la cadena. De manera de que lo que le diría yo a los empresarios es, muchachos, que realmente hagan las cosas como las tienen que hacer, pensando en la gente, que es el valor más fundamental que tienen las organizaciones. Habrá mucha tecnología, no estoy en contra de la tecnología, adoro la tecnología vino para solucionarnos un montón de cosas, pero la gente sigue siendo el valor más importante. Perfecto, muy bien. La vida sigue siendo el valor más importante. Fantástico. Bueno. Yo ya estoy. Raúl, tu cierre. Bueno, así como, bueno, con Nicolás empezamos el camino hace un montón de tiempo allá por Dupont, con otro amigo entrañable, ¿te acuerdas? Con Cachencho Candroglio. Y yo recuerdo que Nicolás y el amigo Cachencho eran los primeros que empezaron a trabajar conmigo en esta creación de conciencia, en esto de
mejorar la calidad de vida de todas las personas que componían el grupo, digamos, en el cual trabajábamos. Y eso fue absolutamente revolucionario, ahí empezó, ¿no? Empezaron a ir a congresos de medicina del trabajo, de que mucha gente, digamos, los veía, como los ve todavía hoy como los pioneros en este caso. Y hoy Nicolás recordaba la pregunta que yo hacía sobre el tema de la conciencia del agua. Ahora, creo que la pregunta también podría ser, bueno, cuando o nos preguntan ¿cuántos años querés vivir? Y uno dice, bueno, ¿no? 100, eso que decías vos, ¿no? Con la tecnología podemos llegar a, ¿no? Pero cuando hablamos de calidad de vida, decimos, bueno, pero bien, ¿cuántos bien? Y ahí entonces bajan un poco de esa expectativa de 100 a 80, y algunos dicen 60, pero bien, 60, con 60 me conformo bien. Y esta vez no hablamos de cuáles son los hábitos y cuáles son las prácticas que, bueno, a partir del tema de salud ocupacional nos llegan, para vivir esa vida bien vivida, esa vida, digamos, con la cual uno tiene autonomía, tiene salud, y digamos, esto que no nos preguntamos mucho, y es entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que eso se lleve a cabo? Digamos, ese sueño que todos tenemos de llegar a esa edad en la vida en la cual estemos todavía disfrutándolo, pero bueno, ¿qué voy a poner yo de mí mismo, digamos, como para generar ese futuro tan deseado? Y acá está, me parece, la clave, ¿no? Estos pequeños hábitos que nos compartía el doctor recién. Así que para mí fue un muy buen encuentro, un encuentro de conciencia, pero también de acción. Así que muchas gracias, Nicolás, qué bueno encontrarte acá. Qué lindo, qué lindo. Bueno, aparte que estamos acá con dos personas fantásticas, porque les tengo mucho aprecio. Yo iba y me metía en el consultorio y me ponía a charlar con el doc, ¿no? Sobre el tema de seguridad, sobre el tema de salud, ¿no? ¿Me acordás? Sí. ¿Me acordás ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Pero para mí ha sido una época fantástica porque hemos hecho grandes cosas, he cosechado amigos y bueno, y lo que decía Raúl, ¿qué puedo poner yo? El 51% de las patologías tiene que ver con uno. Claro. Son hábitos que nosotros podemos cambiar, el 51%. El resto no lo podemos manejar. Yo no puedo manejar el 50% del riesgo que tengo si tengo un familiar que es hipertenso, por ejemplo. Claro. Pero sí puedo cambiar mi hábito alimenticio y mantener mi tensión arterial en niveles saludables. No, muy bueno, me encantó. Bueno, fue muy plazo, me trajo muchos recuerdos de la fábrica de Berazategui, de DuPont, de pensar de empresas que se preocupan por la gente, de gente que quiere progresar, ¿no? Esas empresas, o sea, todos aquellos que quieren hacernos creer que las empresas son malas, igual que todos aquellos que nos quieren hacer creer que los políticos son malos o que los sindicalistas son malos, ¿no? Hay empresas que son malas, hay políticos que son malos y hay sindicalistas que son malos, pero no todos. Entonces, son organizaciones que hay que tener mucho en cuenta, y yo quiero cerrar con una frase de Bill Gates, ¿no? Que ahora terminó siendo uno de los villanos de Batman, ¿no? La persona que es el culpable de toda nuestra miseria. Dice, ahora que vivimos más, porque la verdad que cada vez vivimos más tiempo, el objetivo es vivir mejor, ¿no? Entonces, lo que hace usted, doctor, ahora se trata de usted, lo que haces vos, doctor, ¿no? Es justamente concientizar para que tengamos una vida mejor, ¿no? En este caso, a partir de la salud, lo que hace Raúl a partir de la seguridad. Así que bueno, gracias y hasta la próxima en esto que llamamos la nueva normalidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Doc.